Saludos y bienvenidos de nuevo a este programa que en IFM Noticias hemos llamado Candidatos en IFM Noticias, un espacio que sacamos cada vez que se acerca el momento de ejercer la democracia en las urnas. Les recordamos que este programa no solamente está hecho para candidatos a la presidencia, sino también para quienes aspiran al Congreso de la República, elecciones que están ya a muy pocos días, el 8 de marzo, los invitamos a salir a votar. Las elecciones al Congreso son incluso más importantes que las elecciones a la presidencia. Necesitamos reducir el porcentaje de abstención de voto porque cada uno de nosotros es responsable de lo que pase este año y en el 2026 no nos podemos volver a equivocar. Así que ya saben, 8 de marzo, elecciones al Congreso, y para seguir conversando y fortaleciendo este ejercicio por la democracia en IFM Noticias vamos a tener hoy como invitado a Camilo Quintero, más conocido como Camilo, el del medio ambiente, más o menos así lo hemos visto ya en sus redes sociales. Él no es una persona ajena para ustedes, lleva muchos años trabajando por el país, por el departamento de Antioquia, haciendo una oposición junto al representante Daniel Carvalho muy clara, respetuosa, responsable, entendiendo claramente cuáles son nuestras prioridades y lo que necesita Antioquia. Pero antes de seguir avanzando y contándoles un poco quién es, le voy a dar la bienvenida a IFM Noticias. Qué placer tenerlo con nosotros. Laura, contento de estar aquí en IFM Noticias, gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos los antioqueños. Hablábamos ahora, antes de entrar a esta conversación, que uno de los objetivos que tiene este programa de candidatos es justamente que los colombianos aprendan a tomar decisiones informadas. Colombia no está para improvisar hoy en día, no está para votar por el candidato que está de moda en las redes sociales, por el que es tendencia, por el que nos dijeron que hay que votar, o tal vez por descarte. Colombia necesita votar a conciencia y conociendo realmente a todas estas personas, así que tomamos la decisión que Candidatos va a ser un programa también de pedagogía, para que la gente que nos ve y que nos lee por IFM Noticias sepa quiénes son estas personas, qué han hecho y sobre todo qué están dispuestas a hacer por el país. Tú ahora aspiras a la Cámara de Representantes por Antioquia, por supuesto, pero yo quisiera que fueras tú quien le contara a la gente que nos ve y que nos lee quién es Camilo Quintero. Hago la aclaración: Camilo Quintero, Quintero de los buenos, de los que realmente construyen en este departamento, que le apuestan a la construcción. Así que ahí le dejo los micrófonos de IFM Noticias. Laura, gracias de verdad por esta invitación, muy encantado de estar aquí compartiendo con los antioqueños, con IFM Noticias, que ha sido un medio de comunicación muy importante para Antioquia. Yo soy Camilo Quintero Giraldo, orgullosamente granadino del oriente antioqueño, siempre he defendido Antioquia, me ha gustado mucho el servicio y como muchas personas en el año 2000 me tocó salir desplazado por el conflicto armado. Llegué a Medellín desde el año 2000, gracias a una red de afectos institucionales, familiares, personales, logré salir adelante y me gradué como abogado, hice una especialización, una maestría, he trabajado en las ramas del poder público, he trabajado en la rama judicial, en la rama ejecutiva, en la rama legislativa, he sacado leyes adelante, la ley contra el ruido y la ley de ciudades verdes, he hecho oposición al gobierno de Gustavo Petro, he defendido Antioquia, en donde nosotros con el trabajo con el representante Carvalho logramos defender las vías 4G que el gobierno de Gustavo Petro nos quería embolatar y nosotros logramos defender esas vías 4G. También tengo un tratado internacional, tengo una trayectoria política desde hace muchos años y he hecho también activismo ambiental y social, defendiendo la naturaleza, defendiendo la serenidad, defendiendo los árboles, los animales y por supuesto defendiendo las instituciones antioqueñas. Eso soy yo a grandes rasgos. Me encantaría representar a los antioqueños en el Congreso de la República y por supuesto pues aquí estoy a disposición para que me esculquen, para que me investiguen, que no tengo ninguna investigación y he ejecutado plata pública, he liderado equipos y he hecho una labor muy importante para los antioqueños y por eso quiero llegar al Congreso de la República. El perfil de Camilo lo encuentran también en ifmnoticias.com, donde ustedes pueden ver a todas estas personas que aspiran al Congreso, que aspiran a la presidencia. Ya son casi 40 candidatos a la presidencia los que han pasado por IFM Noticias, más de 10 candidatos al Congreso de la República. Seguiremos haciendo este ejercicio porque el objetivo, justamente, volvemos a repetir, es que las personas aprendan a tomar decisiones informadas. Hablábamos ahora que qué sería del Congreso, mejor dicho, qué sería el Congreso, no, qué sería de Colombia sin un Congreso como el que tiene hoy en día el presidente Petro, un Congreso que empezó siendo pro gobierno, pero que a medida que fue pasando el tiempo pues se dieron cuenta realmente que ese cambio que nos habían metido o que nos habían pues prometido nunca existió realmente. ¿Cómo ha sido ese proceso de ustedes junto al representante Daniel Carvalho de hacer una oposición además
pues respetuosa, y hago énfasis en el respeto, porque también se nos ha olvidado ahora que hay que darle la dignidad a los cargos, a esos títulos que representamos, a esos roles tan relevantes para el país. No es el que más grita, no es el que más pelea, no es el que sale a hablar más, es realmente el que defiende o debate con ideas para proteger el departamento. De acuerdo, es muy importante el Congreso de la República, Laura, porque es el que le hace control al gobierno nacional, al presidente de la República, y por eso es importante saber escoger un congresista que represente a los antioqueños, pero que además tenga trabajo, que tenga historia, no solamente que hable duro en redes sociales y que grite, que insulte, sino que realmente tenga un ejercicio de control político a los gobernantes, como en este caso al gobierno de Gustavo Petro, y por eso es fundamental escoger un buen Congreso. Yo sé que la matriz mediática o la opinión pública está muy hacia el presidente, la elección de presidente, pero un llamado a los antioqueños: no olviden el Congreso de la República, porque es fundamental. Independientemente del presidente que llegue, ojalá llegue uno que quiera Colombia, que ejecute, que sea ordenado, que sea juicioso, pero independientemente del presidente que llegue, necesitamos un Congreso que defienda a Antioquia, y yo estoy dispuesto a ejercer esa función de defender a los antioqueños en el Congreso de la República. Una de las leyes que se aprobaron en el Congreso recientemente fue la ley del ruido de Daniel Carvalho, que por supuesto usted fue el autor de ella. Yo quisiera que nos contara un poco, y cuáles serían también, no hablemos de banderas, porque los congresistas, más que llegar al Congreso con unas banderas, pues llegan con unas posturas realmente frente a los diversos temas que hay en el país: la educación, la seguridad, el medio ambiente, por supuesto, la salud, en fin. Hablemos un poquito de cómo fue esa construcción de la ley del ruido, que tanta polémica también ha generado hoy en día, porque además nos tendemos a irnos a los extremos. Entonces hemos visto en redes sociales cómo atacan al representante porque dicen: hay una fiesta, ¿dónde está el representante Carvalho? Y cuáles serían esas posturas que usted tomaría en el Congreso si cuenta con el apoyo y la confianza de los antioqueños. Laura, la ley contra el ruido es una lucha que logramos en el Congreso de la República junto con el representante Carvalho, y a nosotros nos gusta hacer leyes útiles, leyes que le resuelvan problemas a la gente. No queremos llenar al país de leyes y más leyes, sino que poquitas leyes, pero leyes útiles, y una de esas leyes útiles precisamente es la ley contra el ruido, que busca resolver este grave problema de salud pública, de salud mental, de convivencia, de seguridad, de ambiente que hay en Colombia. Hay un dato, Laura, que a mí me perturba y nos perturba un montón, y es que el 70% de las llamadas al 123 hoy en Colombia son por el ruido. Hoy el ruido está desplazando personas, hoy el ruido está enfermando personas, hoy el ruido está generando que los vecinos se peleen, generan heridos e incluso muertos. Es un problema serio, importante, y por eso con la ley contra el ruido buscamos y logramos darle herramientas a la ciudadanía y a las autoridades para que puedan resolver este problema que hoy está agobiando, desplazando y matando a los colombianos y a los antioqueños. Si usted llega al Congreso de la República, ¿a qué le diría no? ¿Qué sería eso que usted definitivamente pues no estaría de acuerdo con que ocurriera, teniendo presente lo que ha pasado ahora con el gobierno Petro, que nos ha tratado de meter en 1000 reformas, que ahora anda con ese discurso de la constituyente, que por supuesto es una cortina de humo para después salir a decir que no lo dejaron gobernar? Yo le diría no a los corruptos, porque eso también es ruido, el ruido también es corrupción. Entonces es muy importante decirle no a los corruptos, decirle no a la mentira, decirle no a los chanchullos. Si algo hemos aprendido, Laura, en este ejercicio del Congreso con el representante Carvalho, es que uno puede hablar con diferentes actores y sectores políticos, pero lo más importante es que haya el respeto al recurso público. Entonces eso es fundamental. Aquellos personajes que tienen problemas con la justicia, aquellos personajes que han robado, creo que a los personajes hay que decirles que no y sacarlos de la vida pública. Entonces eso es muy importante. Le diría que no también a una constituyente. El país no necesita una constituyente en este momento, necesita cumplir la Constitución de 1991, que ya trae las herramientas adecuadas para avanzar en aquellos problemas que aquejan a Colombia, en seguridad, en pobreza, en desigualdad, en ambiente. Entonces por eso le diría no a una constituyente, que es más una cortina de humo del presidente Gustavo Petro para en este periodo electoral. Entonces le diría a eso no, le diría también no a la mentira, le diría no a la violencia, le diría no a esas personas que quieren poder por poder, no quieren transformar realidades, que yo creo que el poder es para eso, para poder transformar realidades de las personas. Entonces a eso le diría que no.
Antioquia, pues como otros departamentos, por supuesto, pero sobre todo Antioquia, digámoslo así, ya que estamos en Medellín, donde está la casa matriz de IFM Noticias, pues ha sido víctima del gobierno nacional, sin duda nos ha sacado completamente del mapa, no ha contado con nosotros, no ha dado los presupuestos que tiene que dar, en fin, ¿por qué los antioqueños se sentirían bien representados por usted? Porque ahora también sentimos, yo también soy antioqueña, miedo que esto siga ocurriendo y que Antioquia siga estando por fuera del mapa de Colombia. Primero, porque nosotros tenemos un trabajo que nos respalda, llevamos 4 años en el Congreso defendiendo a los antioqueños, allá nos hemos parado diciéndole las cosas con claridades, pero con respeto también al Gustavo Petro, respeto pero con firmeza le hemos dicho no a ciertas acciones que van en contravía de los intereses de los antioqueños, como fue el tema de las 4G, como fue el tema de la educación. Hemos puesto la discusión alrededor de esos asuntos que son importantes para Antioquia y que el gobierno nacional no ha querido cumplir. Entonces, me verán en mí una persona que siempre va a estar dispuesto a tratar de resolver y ayudar los problemas que los antioqueños se aquejan. Nos gusta mucho hacer política que junte, no que separe, no que divida, no nos gusta la política del odio, nos gusta la política de juntar, de unirnos, porque por encima de las personas está Antioquia, está este departamento pujante, con fuerza, con mucho crecimiento que necesitamos proteger y cuidar en el Congreso de la República. En mí van a encontrar eso y van a encontrar una persona sensible con los temas ambientales, con los temas sociales, defendiendo los árboles, defendiendo el agua, defendiendo la naturaleza, defendiendo la serenidad, porque el ruido está agobiando a los antioqueños y me verán en mí una persona que va a llevar las banderas para luchar contra el ruido en el Congreso de la República. Hablemos justamente de eso, Camilo, el del ambiente, como le dicen, o como es conocido usted también por los antioqueños y por los colombianos. Profundicemos un poco en eso, porque ¿de dónde nace ese interés suyo por proteger el medio ambiente, que también lo hemos visto también junto al representante Carvalho haciendo esas fiestas de la serenidad, esas fiestas que son un poco más en calma, más tranquilas, construyendo alrededor justamente de la convivencia? Ahí es importante, Laura, decir que nosotros tenemos un principio básico y que nos hizo meter en la política, y es que la gente viva feliz, que la gente viva contenta. Lo que nos gusta de la política es hacer leyes y hacer políticas que la gente la reciba de manera adecuada, que transforme realidades desde la seguridad alimentaria, desde el cuidado de la naturaleza, desde unas empresas fuertes, unas empresas que puedan seguir generando bienestar y generando empleo para los antioqueños. Nos interesa eso. Y también, Laura, algo importante, para los que no me conocen, yo sé que algunos sí, otros no, yo lideré una defensa ambiental muy importante aquí en el sur del Valle de la Aburrá, que fue el Túnel Verde. Hace más de 10 años yo estuve en esa discusión del Túnel Verde, en donde pedíamos mayor transporte público, pero también la defensa de los árboles. Por ejemplo, vemos el agobio que hay hoy en el Valle de la Aburrá por esa... Cuando llueve es una tragedia, y cuando hace calor también es una tragedia. Entonces, por eso necesitamos los árboles, necesitamos naturaleza urbana aquí en la ciudad. Y yo estuve en esa defensa de los árboles y del transporte público hace más de 10 años. También estuve, Laura, en la Universidad de los Andes. Yo fui director de la Clínica Jurídica de Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, en donde dimos discusiones sobre alrededor de la minería, la protección del agua, el tema del asbesto. Entonces he estado ahí, y con el representante Carvalho ya llevo más de 5 años precisamente haciendo política que le genere bienestar, como las fiestas de la serenidad, que lo que buscamos es cómo lograr habitar el espacio público sin necesidad de un parlante, sin necesidad de estar molestando a esos vecinos. Podemos estar en el parque meditando, haciendo picnic, yoga, jardinería, sin necesidad de un parlante que esté generando esas incomodidad a los vecinos. Entonces ahí estamos, Laura, en este ejercicio de la fiesta de la serenidad, de la fiesta de los árboles, de la fiesta del parque, para poder avanzar en sociedades más justas, más serenas, más diversas, y por supuesto una ciudad que beneficie a los antioqueños. Muy importante conocer justamente esa trayectoria de la que nos habla, para que Colombia realmente entienda pues quiénes son estas personas que nos quieren representar, que quieren estar allá en ese famoso recinto de la democracia, que hoy más que nunca necesitamos que vuelva a ser protagonista, independiente de quién sea el presidente que llegue ahí. Los congresistas tienen en sus manos las decisiones de los colombianos. Ustedes son quienes deciden por nosotros y quienes realmente pues están ahí en la defensa, así que es muy importante que ustedes conozcan la trayectoria, no solamente de Camilo, sino también de todas estas personas que aspiran a llegar al Congreso de la República. La oficina de ustedes, por supuesto, es en el territorio. Cuando no están sesionando, es caminando el departamento de Antioquia, en su caso, conversando con la gente, entendiendo sus preocupaciones, las necesidades,
¿Cómo ha sido este primer inicio de esta campaña que es muy corta, que además se juntó con las festividades de Navidad, de inicio de año, pero que sabemos que ya lleva un año usted caminando por el territorio? Llevo más de 4 años caminando Antioquia, las 9 subregiones, por supuesto, y yo me siento muy contento. Laura, me siento feliz de poder estar compartiendo con la gente, contándole a las personas, familia, amigos, aliados políticos, aliados sociales, sobre la importancia de tener una representación en el Congreso de la República, y eso me tiene muy emocionado. Ya llevamos el primer mes de campaña, nos queda un mes largo de campaña y yo siento un buen recibo de las personas, la gente lo recibe bien y esperamos representar a los antioqueños. Les pido que voten por mí, por el nuevo liberalismo 111, que seguro pues haremos un muy buen papel en el Congreso de la República. Ya llevamos 4 años en donde el representante Carvalho fue considerado como el mejor congresista de Antioquia. Esperamos poder haciendo ese papel y ese rol fundamental para la defensa de los antioqueños. Lo destacamos también nosotros en IFM Noticias a Carvalho en el 2025 y en el 2024, no como un ranking, no como un tema de afinidades, para que quede claro a la gente que nos ve y que nos lee por IFM Noticias, sino justamente eso. Destacamos siempre a los personajes relevantes de cada año, que sabemos que desde donde están construyendo país, porque cada uno de nosotros es responsable de lo que pasa en Colombia y de llegar a ese país que tanto anhelamos. Como ahora el liderazgo individual ya está mandado a recoger, necesitamos son liderazgos colectivos, liderazgos en equipo. Usted viene ahora de la mano también de los candidatos que están por su mismo partido al Senado. Hablemos un poco de esos compañeros suyos que están ahí también con usted queriéndose dar esta batalla para llegar al Congreso. Por supuesto, yo voy en equipo con unos personajes muy importantes de la vida política y poética también nacional, y quiero destacar a Juan Sebastián Gómez. Juan Sebastián Gómez es el actual vicepresidente de la Cámara por los partidos minoritarios. Él va a ser mi fórmula al Senado, el número 1 por la lista Nuevo Liberal. Mira la cara de Galán y vota por el nuevo liberalismo. Ese es Juan Sebastián Gómez, es un personaje de Caldas, de Manizales, ha sido un gran defensor gran defensor de las libertades, un gran defensor del barrismo social. Entonces es muy importante que conozcan a ese coequipero. También yo voy de la mano con Humberto de la Calle, el gran maestro Humberto de la Calle, como dicen por ahí, el presidente que no fue. Ese hubiera sido un personaje muy importante. Ya estará por acá Humberto de la Calle también conversando. Ojalá que sí, por acá lo traigan. Y además Humberto de la Calle ya está en su etapa, digamos, voy a decirlo así, última de su vida, de sus últimos años, y pues no es un secreto para nadie, y él quiere dejar semillas por varios departamentos, legado, y nosotros somos uno de esos legados, de esas semillas que va creciendo para poder seguir trayendo esas banderas de bienestar para los colombianos y los antioqueños. Y también, por supuesto, Alejandro Gaviria, otro personaje muy importante. No lo tendremos como candidato, pero ¿en qué estará ahora acompañándolos a ustedes? Nos está acompañando en recorridos, en conversaciones. Entonces Alejandro Gaviria es otro de los personajes que nos acompaña en este camino de llegar al Congreso de la República. Entonces hay un buen equipo, y como tú lo dijiste, Laura, no es un liderazgo individual, es un trabajo colectivo que queremos lograr y avanzar, porque también hay un sueño, Laura, muy importante, de que Carvalho sea el próximo alcalde de Medellín. Entonces ahí le estamos apostando a eso también, para que pues los medellinenses nos apoyen en este sueño. Estamos tirando primicias en IFM Noticias. No, mentira, para nadie es un secreto. Daniel Carvalho estuvo conversando con IFM Noticias hace un par de meses y justamente hablamos de eso, hablamos de sus intenciones de llegar a la alcaldía de Medellín, y decía que él es un enamorado de Medellín, decía que él es fan. Su gran amor. Sí, o sea, mejor dicho. Su amor más estable. Su relación más estable es con la ciudad de Medellín. Así que si usted no lo recuerda, puede visitar www.ifmnoticias.com, ahí puede encontrar la entrevista con Carvalho, donde nos contó un poco también su trayectoria dentro del Congreso de la República y pues estas aspiraciones que tiene a la alcaldía de Medellín. En IFM cogimos algo como ritual, nos gusta también, pues sabemos que hay una crisis, sabemos que hay desafíos que no podemos ignorar, pero ya estamos cansados también de dejarnos llevar por ese discurso del pesimismo. Colombia ha sido un país resiliente toda la vida, que se ha levantado, que ha pasado por momentos oscuros y aún sigue parado, que además Colombia es más que un presidente, ¿sí? Y de esta también vamos a salir, pero hay algo que definitivamente sí no podemos pasar por alto, y es la esperanza. La esperanza no se puede perder, la confianza no se puede dejar de lado, y hay que seguir creyendo que Colombia tiene oportunidades. ¿Qué sería ese mensaje, o cuál sería ese mensaje de esperanza que usted le dejaría hoy a Colombia? De acuerdo, y es un mensaje a los colombianos y a los antioqueños. Nosotros nos hemos caracterizado por la solidaridad. En momentos muy difíciles
hemos salido adelante gracias a un trabajo conjunto entre empresa, entre instituciones, entre sociedad civil. Entonces el llamado es a los antioqueños, a los colombianos, no perdamos esa esperanza y esa solidaridad de que las cosas van a mejorar. No nos dejemos llenar de ese pesimismo, de esa política del odio, que lo que buscan es dividir a los colombianos y a los antioqueños, sino que busquemos políticos y proyectos que busquen unir, que nos busquen juntar más allá de las diferencias. Y hay personas que lo están haciendo, hay proyectos que lo están haciendo, como nosotros, que si representamos a unos antioqueños y que queremos llegar con un mensaje de solidaridad, de esperanza, de que las cosas se pueden lograr, de que no es necesario, pues porque hacer política acabando y generando odio es muy fácil, pero hacer política que junte y no divida es más difícil, pero es más linda, y en eso estamos. Entonces el mensaje a los colombianos es eso, de esta salimos, y por supuesto voten bien en el Congreso de la República. Ojalá por mí, pero si no es por mí, ojalá voten por un congresista que realmente los pueda representar y que haga trabajo, no solamente que haga bulla y ruido en redes sociales, sino que haga trabajo comprobado. Más diálogo social. A Colombia le falta diálogo social, aprender a conversar en medio de las diferencias y entender realmente que los valores, la ética y la construcción no se pueden volver un lujo. Acá más que pensar en una ideología, si es de derecha, de izquierda, de centro, esos sismos ya deberían estar mandados a recoger. Tenemos que ahora enfocarnos en construir, en no improvisar y en la ética y la construcción, porque definitivamente Colombia no se puede volver a equivocar este 2026, ni en las elecciones al Congreso ni en la presidencia, ¿sí o no? De acuerdo, hay que votar bien, de manera informada y también con personajes que unan y junten para que logramos salir de este proceso de odio en el que andamos, que es muy triste, y yo sé que estamos en ese camino de lograrlo, de lograr una reconciliación y poder avanzar más allá de las diferencias, avanzar para que a todos nos vaya bien, que es lo que queremos como políticos y como personas también, y como antioqueños, que es lo que más nos representa, la solidaridad para que a todos nos vaya bien. Camilo Quintero, candidato a la Cámara de Representantes por Antioquia, una amplia trayectoria, como ya ustedes mismos lo pudieron escuchar. De todas maneras, recuerden que junto a esta entrevista sale un perfil completo de él en www.ifmnoticias.com, en nuestras redes sociales, en IFM Play. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Ya lo tendremos de nuevo más adelante cuando estemos días previos a esas elecciones que tanto anhelamos, unas elecciones decisivas para Colombia. Laura, muchas gracias a ti y a IFM Noticias por la invitación. No se lo olviden, 111 por el nuevo liberalismo, mira la cara de Galán, y ahí nos vemos por las calles y por las redes sociales, y espero representarlos de manera muy adecuada en el Congreso de la República. Muchas gracias. Con ustedes nos encontraremos nuevamente en otro programa de candidatos en IFM Noticias para seguir conversando con todas aquellas personas que están dispuestas a darse una batalla por el país, para representarnos en el Congreso de la República, o bien sea desde la Casa de Nariño, donde nos estamos jugando más que un nombre. Colombia se juega el futuro, Colombia se juega la democracia, Colombia se juega mucho más que una elección, así que ya saben, lo primero es enfocarnos en las próximas elecciones, 8 de marzo, para votar por quienes serán los senadores o los representantes a la Cámara. Hasta luego.